Bueno, hola a todos, hola Chicho. ¿Qué tal? Ah, Pues nada, aquí estoy. Mira, he impreso con lo que vamos a hablar hoy, que es así es un contrato de MotoGP. Son 10 páginas a tope subrayadas y es un tema no de actualidad, no de cotilleo, pero para alguien que quiera saber cómo funciona MotoGP, no me digas tú que saber cómo se hace un contrato de MotoGP no es interesante. Para mí es súper interesante porque al final esto es un trabajo, o sea, esto es un deporte espectáculo por una parte en la que hay esas cuatro patas de las que ya hemos hablado aquí, están los medios de comunicación, están los seguidores, están los deportistas y están los patrocinadores. Entonces hay unas relaciones aquí que son muy interesantes porque al final condicionan todo. Fíjate que ahora estamos en época de contratos y no sabemos lo que ponen los contratos. Y es muy interesante, nadie habla de ello, pero yo creo que es un tema interesante y seguro que tú además lo vas a hacer más interesante todavía. Bueno, pues manos a la obra. Así es un contrato de MotoGP. ¿Eh? Entonces, en un contrato, ¿qué se incluye, Chicho? Se incluye, obviamente, lo que todo el mundo ve, que son los ingresos. ¿Eh? Ujú. Los ingresos, las condiciones técnicas, qué tipo de moto le vamos a dar, las obligaciones, la confidencialidad, muy importante. Un piloto no puede hablar de cosas de su moto, de cosas tal, las relaciones públicas, qué tiene prohibido y qué no tiene prohibido, y después cosas tan curiosas como la vestimenta, el comportamiento como empleado de esta empresa, porque al final es una empresa, que incluye hasta el lenguaje. O sea, un piloto puede ser sancionado por su equipo si el lenguaje no es apropiado. Ujú. Es decir, si usa palabrotas, si usa cosas, en fin, que no tocan, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo está redactado un contrato? Al final, un contrato de un piloto con un equipo es un contrato de deportista. Y entonces, el contrato que yo tengo delante, que obviamente es confidencial, no podemos decir el origen, porque esto es, el que me lo ha dado ha violado uno de los puntos del contrato. Entonces, es básicamente un contrato bastante parecido al que tienen los jugadores de fútbol, Ajá. de primer nivel, ¿eh? Estamos jugadores de primera división, no los alpargatas que están por ahí en las divisiones inferiores. Y hay que tener en cuenta que este contrato regula salarios, en el caso de MotoGP, de 7 cifras, de millones. O sea, una empresa le paga a un trabajador millones, lógicamente le tiene que tener súper controlado bajo un contrato muy estricto. No es como en 2022 te voy a pagar 5 millones. No. Para esto tienes que cumplir una serie de requisitos y Ujú. algunos de ellos sorprendentísimos, que ya verás. Los contratos básicamente se dividen en dos. Hay dos contratos. Antes se hacía uno solo, pero yo creo que desde Marc Márquez se han pasado a hacer dos contratos, y te explico. Uno de ellos es el que recoge cuánto van a ganar, el de los dineros. Ujú. Por correr 22 grandes premios más los entrenamientos que te diga el equipo, vas a cobrar tanto. Esto es bastante simple. El segundo bloque del contrato es el súper complicado y se refiere a qué, Chicho, a los derechos de imagen. ¿Única exclusivamente a eso o hay más cosas? Los derechos de imagen es súper complicado y te voy a poner un ejemplo. Eh, bueno, el ejemplo número uno de esto siempre fue Valentino Rossi. Yamaha puede explotar la imagen de Valentino Rossi, podía, durante los grandes premios, porque estaba trabajando para ellos, pero no tenían el derecho de usar la imagen de Valentino Rossi en los concesionarios. O si no pagas, o si no pagas por ello. ¿Por qué? Porque ya no estás trabajando, sino ya te usan tu imagen para algo. O vincular el lanzamiento de una moto con una imagen de Valentino Rossi. Todo esto, si Yamaha lo quería hacer u otra marca, tiene que pasar por caja.
¿sabes? Durante el fin de semana sí, porque yo estoy vestido de Yamaha, tú puedes usar mi imagen en las redes sociales, puedes usar mi imagen, pero una vez terminado mi trabajo, mi imagen es mía. Mm. Esto pasa tanto con los futbolistas, con los futbolistas del derecho de imagen. Beckham, el que creo que es el que más, este gana mucho más dinero o ganaba pues por publicidad que por otra cosa, claro. Mm. Y entonces ahí está un tema súper complicado, porque hay que detallar todo. Por ejemplo, esto, si Yamaha hace un evento en el lanzamiento de una moto o Honda y llama a Marc Márquez, se lo tienen que pagar aparte. A menos que esté recogido en el contrato que hay 5 días al año que tu imagen la usa. En fin, es un Mm. tema muy, muy difícil y es el tema más complicado en un contrato. Porque al final lo otro es bastante simple. Te pagamos tanto por tanto y listo. Bien, ahora vayamos apartado por apartado. ¿Ok? La duración de un contrato. Normalmente se hace un contrato a 2 años. Hay excepciones como el de Marc Márquez que fue a 4, o ha habido excepciones este año con Ducati que había hecho contratos a 1 año. ¿Por qué se hacen contratos a 2 años? Por varias razones. Una, para dar confianza al piloto y para darle tiempo al proyecto, piloto-moto. Porque si tú solo tienes 1 año de contrato, y después hay un punto importante, las fábricas, imagínate que a ti te ponen un contrato de 1 año. A los 6 meses de haber firmado el contrato, te tienes que volver a sentar para renegociar ese contrato. Y entonces estarían continuamente en un bucle de negociación, de sí, que no, además de la parte deportiva. Entonces, lo normal y lo lógico, y en este caso lo lógico es lógica, es que sean contratos de 2 años, por lo que te digo. Objetivos. En los contratos, esto pone aquí un punto muy delicado. En los contratos se recogen los objetivos deportivos de esta combinación, piloto-moto. O sea, se marcan unos objetivos Sí, mira lo que dice aquí. En el contrato figuran especificadas las posiciones mínimas mínimas. que el piloto ha de alcanzar durante las 2 temporadas. Mínimas. Y aquí, por ejemplo, en cuanto leí esto, me acordé de Morbidelli. Estamos hablando de pilotos de fábrica, no de equipos satélite. Claro, y dice, de no conseguirse los objetivos por bajo rendimiento del piloto, la fábrica se reserva el derecho de rescindirlo o no. Interesante, porque dice, de no conseguírselo por bajo rendimiento del piloto. ¿Correcto? En el caso de Morbidelli, tiene a su compañero ganando carreras, no puede alegar bajo rendimiento de la moto, que sí podría ser el caso de Honda, por ejemplo. Sí, el caso de Honda o el de KTM incluso. Exacto. O sea, Ujú. es interesante. O sea, al final, Bien, bien, pues yo esta cláusula no la conocía porque yo me imaginaba que los contratos estaban cerrados y que te lo tenías que comer sí o sí, pero esta cláusula casi que invalida el contrato en caso de, en estos casos, como el que comentas tú, el de Morbidelli. sí, o sea, esto me imagino, yo no lo he visto en ningún caso, pero tienen esa cláusula y en un momento dado pueden aplicarla, que después entrarían en juicios, me imagino, y tal y cual. Pero esa cláusula existe. Sí, ¿eh? pero los juicios, si la cláusula existe y está todo claro y se han especificado, oye, tú tienes que hacer, no sé, de 15 los primeros, Chicho, hablamos 500, de sí, entrar entre los 15 primeros o los tal. Y sobre todo, en este caso que hablamos, que es un ejemplo, que es un ejemplo, no vamos a decir que van a echar a Morbidelli, no lo estamos diciendo, pero lo usamos como ejemplo. Date cuenta que su compañero está ganando claro, claro, con claro, la ahí misma moto. no tienes excusas, esto, No hay excusa técnica. Bien, el siguiente apartado, carreras. Eh, bueno, hablando de MotoGP, obviamente en el contrato figuran que él tiene que participar en todos los grandes premios, más en los entrenamientos que correspondan. Antes, sobre todo las marcas japonesas, incluían aquí las 8 horas de Suzuka. ajá,
qué eran tan importantes, pero todo esto tiene que estar en el contrato. ¿Sabes? Tú al piloto no le puedes decir, oye, ¿te apetece Sí. correr? No. Cuando lo firma, dice, tú te comprometes a correr las 8 horas de Suzuka. Y después dice, aquí dice, el piloto se compromete a demanda de, aquí pongo unas X porque es la fábrica, a realizar pruebas de desarrollo de la moto y los test convenientes. El manager del equipo fijará, tras hablarlo con el piloto, las fechas exactas. Ok, las carreras, grandes premios, más test, más carreras especiales que puede el equipo incluir en el contrato. Después, otro apartado, motocicletas. Claro, aquí recoge la moto que pondrá a disposición del piloto. Ejemplo de Ducati. Luca Marini dispondrá de una moto 2022 con la misma evolución de los pilotos de fábrica después de 3 grandes premios. Enea Bastianini dispondrá, aquí especifica qué tipo de motos. Ajá. ¿Correcto? Y aquí hay un tema muy conflictivo, que es el tema de las prioridades con el material nuevo. Por ejemplo, esto se daba en el caso de Jorge con Valentino. Claro, los dos eran ganadores y corrían juntos. Cuando llegaba un material nuevo, ¿quién lo probaba primero? Había un chasis. ¿Quién lo probaba, Jorge o Valentino? Este es un tema súper delicado y los managers intentan atarlo mucho. Yo recuerdo perfectamente, aquí pone un ejemplo de un chasis que llegó al box de Yamaha eh, y que probó primero Jorge. Y la frase de Valentino fue, en vista de lo que ha pasado, está claro que para Yamaha Jorge Lorenzo sigue siendo la referencia. Frases de Valentino. Entonces, todo esto está recogido y un buen manager dice, oye, mi piloto es el piloto de referencia y todo lo que llegue nuevo, él decidirá si lo prueba o no, pero es él el que lo decida. Muy importante. Y el ejemplo más llamativo, Chicho, que a mí me encanta, que tú no sé si lo conoces, pero estabas ahí en primera línea, fue la cláusula que un manager español incluyó en el contrato de su piloto que corría con una fábrica italiana. Atención, esta cláusula recogía que la moto de su representado debía correr al menos X kilómetros por hora más que las mismas motos de los demás. O sea que había varias de estas motos en pista, varias, iguales. Y por contrato, Chicho, por contrato ponía que la de mi piloto, tiene que correr X kilómetros más. Jolín. Y ahora Esto. te digo, mira, y digo, porque esto lo he escrito en Pecino GP, me consta porque lo viví en primera persona, o sea, yo estaba allí, yo lo escuché, yo vi que después del tercer gran premio, de no ser así, el manager le recordó al representante de la fábrica los términos del contrato firmado. En caso de no cumplir con lo establecido, le amenazó con llevarle a los tribunales. ¿Qué? Esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte Sí, sí, porque, sí. a ver, ya de entrada estás pidiendo una ventaja con respecto a los compañeros de equipo, lo cual ya es muy fuerte. De marca. De marca, compañeros de marca. Y luego que amenaces con los tribunales es que es... Y a partir de ahí la moto volvió a correr más que las demás. ¿Qué me dices? ¿Funcionó la Funcionó. amenaza? Y tú a ese piloto le conoces tan bien, Joder, pues... tan bien le conoces.
Pues no En sabía fin, nada de esto, ¿eh? pues aquí, es que aquí todos aprendemos en MotoGPando, Chicho, pero es una cláusula espectacular, ¿eh? Y el mérito del piloto, del manager. El mérito del manager de meter esa cláusula y que se la acepte. Y que se la acepten y que luego, bajo amenaza, la respeten, la Bueno, no fue, cláusula. a ver, fue un recordatorio. Digámoslo, no fue una amenaza, fue un recordatorio. Oye, acuérdate que hay esta cláusula. Mm, Claro, esto, ¿por qué se puede dar? El piloto tiene que ser un piloto ganador, está claro, un piloto ganador. Y después que el piloto tenga detrás de sí un patrocinador potentísimo que le aporte a esa fábrica un buen zurrón de dinero. ujú. He de decir que el piloto después cumplió 2 años seguidos. Que el piloto cumplió 2 años seguidos. Sí, y ganó el título, o los títulos. Y ganó el título. Coño, pues Sí. ahora ya me has despistado completamente. Oye, Chicho. Esta adivinanza no me la sé. Esta adivinanza, pero si le conoces muy bien. Que conozco muy bien, hombre, yo conozco muy bien a mi hijo. El resto no los conozco tan bien. Pero es que no sé en qué marca, en qué moto me dices que sea. Bueno, igual fue en Aprilia, que ganó el Ya título está, en lo dejamos Aprilia. aquí, lo dejamos aquí. Vale, vale. Sí, esto sí solía pasar en Aprilia, sabes que había motos especiales, con piezas especiales. De hecho, tenían una persona que estaba todo el tiempo probando cilindros, culatas, cigüeñales, pistones, escapes, Y separaba lo encendidos. bueno. Iba cogiendo esas pequeñitas diferencias que sumadas, al final, pues un poquito por aquí, un poquito por allá, marcaban esas diferencias, claro. Los bancos, esto yo lo he visto, y no mencionamos nombres, esto lo he visto yo en Derby, Ajá. metían cilindros y entonces decían, estamos hablando de un caballo, pero este cilindro Sí, separado. sí, Y entonces tenían una lista perfecta de los cilindros que corrían más o menos. claro. Bien, pues más o menos yo creo que sabemos de quién estamos hablando. Bien. Bien, 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 bien. Pero tú Eh, fíjate la historia, porque claro, si tú ya en el contrato ya pones esa cláusula y aportas un patrocinador potente, como era ese caso, y que luego no te lo respeten, dices, bueno, pues normal que fueran allí y le apretasen un poquito, sí, pero el mérito es meter esa cláusula vamos, es el único caso que conozco. Es que es Ajá. un caso tan escandaloso, que bestial. Bien, ¿qué cláusula hemos dicho? Esto era la cláusula de la moto. Recordemos, la preferencia a la hora de probar piezas Ujú. nuevas. Sabes que esto en dos pilotos de fábrica siempre, cuando no se llevan, cuando no son amiguitos, pues esto pica. Y cuando le preguntas, por ejemplo, a cualquier piloto, oye, fulanito ha probado un chasis nuevo hoy, ¿y qué te parece? ¿Cómo? ¿Que ha probado un chasis nuevo? esto, esto esto escuece. Bien, No. y ahora pasamos a otro punto, tan, 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 tan. Sí, pero Órdenes. llevamos ya, vamos a tener que hacer una segunda parte. Bien, pero vamos a dejar ahí la coletilla para que se enganchen Sí. al segundo. Órdenes de equipo. Órdenes de equipo. Ahí sí que hemos llegado, con la iglesia hemos topado. Hemos pinchado un hueso ahí. Sí, Vamos a sí, ver, sí, pues, sí. pues mira, enganchamos el segundo vídeo sobre así es un contrato de MotoGP con el punto de las órdenes de equipo que aquí vais a flipar. Acordaros que estos contratos son secretos y que no se pueden hablar de ellos ni explicar nada, pero Estamos rozando la ilegalidad. ¿qué va? No, no. Nos lo estamos inventando todo, entonces, ¿no? No, porque no decimos ningún nombre. Yo aquí, cuando llega el nombre de la fábrica, pongo XX. En Vale, fin, nos vemos en el siguiente vídeo. venga.